A los 85 años, Tony Curtis confiesa: «Ella era la única que podía hacerme eso». Tony Curtis nació como Bernard Schwartz el 3 de junio de 1925 en el Bronx, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos húngaros. Su infancia estuvo marcada por las dificultades. Su padre, Emanuel Schwartz, era un Helen luchaba contra una enfermedad mental. La familia vivía en la pobreza, y Curtis a menudo hablaba de crecer con hambre y usar ropa que apenas le quedaba. Sin embargo, desde muy joven, poseyó una feroz determinación para escapar de esas circunstancias y hacer algo extraordinario con su vida. Las películas se convirtieron en su refugio, un mundo de glamour y escapismo del que anhelaba formar parte. De adolescente, Curtis se unió a una pandilla local del vecindario. Pero su vida dio un giro cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos en 1943 y sirvió a bordo de un buque nodriza de submarinos en el Pacífico. Esta experiencia, recordó más tarde, le enseñó disciplina y le dio una visión más amplia de la vida más allá del Bronx. Cuando terminó la guerra, Curtis aprovechó el Guy Bill para estudiar actuación en el taller de teatro de la New School de Nueva York. Fue allí donde perfeccionó su oficio, adoptando el nombre artístico de Tony Curtis, un nombre que le sonaba elegante y cinematográfico. A finales de la década de 1940, el atractivo físico de Curtis, su cabello oscuro y su encanto magnético llamaron la atención de Universal Pictures, que lo contrató. Hollywood se dio cuenta de inmediato. Aunque sus primeros papeles fueron pequeños y a menudo se limitaban a interpretar a apuestos soldados o gánsteres menores, el poder estelar de Curtis era innegable. Trabajó incansablemente para mejorar su oficio, decidido a demostrar que era más que una cara bonita. Su gran oportunidad llegó a principios de la década de 1950 con películas como Winchester 73, 1950, donde apareció junto a James Stewart, y El hijo de Alí Baba, 1952, que lo ayudaron a establecerse como un protagonista. A medida que avanzaba la década de 1950, Tony Curtis se convirtió en uno de los principales atractivos de taquilla de Universal. Su mezcla de encanto, humor y vulnerabilidad resonó en el público. Protagonizó una serie de películas exitosas, incluyendo Houdini, 1953, junto a su primera esposa, Janet Leigh. La pareja se convirtió en una de las parejas de oro de Hollywood, hermosos, talentosos y adorados por los fans. Su matrimonio produjo 2 hijas, incluyendo a la actriz Jamie Lee Curtis, quien más tarde continuaría con el legado cinematográfico de su padre. Pero detrás del glamour, su relación se vio tensa por la fama, las largas separaciones y las crecientes ambiciones de Curtis. La carrera de Curtis alcanzó nuevas alturas artísticas a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Su actuación en Sweet Smell of Success, 1957, junto a Burt Lancaster, fue una revelación, un papel oscuro e intenso que demostró su profundidad dramática. A eso le siguió The Defiant Ones, 1958, coprotagonizada por Sidney Poitier, una poderosa película sobre la tensión racial y la resistencia humana. Curtis obtuvo una nominación al premio de la Academia como mejor actor, un momento que validó sus años de arduo trabajo y su deseo de ser tomado en serio como actor. Luego vino Some Like It Hot, 1959, la película que lo inmortalizó. Dirigida por Billy Wilder y coprotagonizada por Marilyn Monroe y Jack Lemmon, la comedia sigue siendo uno de los mayores logros de Hollywood. El ingenio rápido, el ritmo cómico y la química impecable de Curtis con sus compañeros de reparto hicieron de la película un clásico atemporal. Más tarde bromeó sobre su famoso beso en pantalla con Monroe, diciendo que besar a Marilyn era como besar a Hitler, un comentario que luego aclaró como sarcasmo juguetón. Sin embargo, la película consolidó su legado como un genio de la comedia y un icono de la pantalla. A lo largo de la década de 1960, Curtis continuó asumiendo diversos papeles, desde epopeyas de aventuras como Espartaco, 1960, hasta comedias elegantes como Operación Falda, 1959, y La carrera del siglo, 1965. Su encanto era natural,
su estilo impecable. Sin embargo, a medida que el sistema de estudios cambió y surgieron estrellas más jóvenes, Curtis enfrentó una disminución en los papeles importantes. Aún así, se reinventó a través del trabajo de personajes, apariciones en televisión y una profunda pasión por la pintura, un talento que se convertiría en una parte importante de su vida posterior. La vida romántica de Tony Curtis fue tan colorida y dramática como las películas que lo convirtieron en un icono de Hollywood. A lo largo de su vida, se casó 6 veces, cada relación revelando una faceta diferente de su compleja personalidad y su búsqueda incesante del amor duradero. Sus matrimonios fueron a menudo objeto de fascinación pública, entrelazados con el glamour y la turbulencia de su existencia como estrella de cine. Su primer matrimonio con la impresionante y talentosa actriz Janet Leigh comenzó en 1951, en el apogeo de sus carreras. Leigh ya era una estrella en ascenso bajo contrato con MGM y Curtis. Entonces un apuesto joven actor bajo Universal International se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los galanes más deseables de Hollywood. Su unión fue un verdadero matrimonio de poder en Hollywood. 2 personas hermosas, cuyo carisma en pantalla reflejaba su encanto fuera de ella. A pesar de las advertencias de los ejecutivos del estudio, que temían que el matrimonio pudiera arruinar su imagen de rompecorazones, Curtis siguió su corazón. El matrimonio produjo 2 hijas, incluyendo a la futura actriz Jamie Lee Curtis, quien más tarde se convertiría en una estrella por derecho propio. Sin embargo, el glamour de la vida de Hollywood pasó factura. Ambos estaban consumidos por sus carreras, pasando largos períodos separados, filmando en diferentes continentes. Las presiones de la fama, junto con las infidelidades de Curtis y la tentación que lo rodeaba, eventualmente erosionaron su vínculo. Después de más de una década de matrimonio, se divorciaron en 1962, poniendo fin a una de las uniones más celebradas en la era dorada de Hollywood. Curtis encontró el amor nuevamente poco después con Christine Kaufmann, una hermosa actriz alemana de 17 años, a quien conoció mientras filmaba Terras Bulba en 1962. Su relación causó bastante revuelo, ya que Curtis tenía 38 años en ese momento, más del doble de su edad. A pesar de los rumores, su química era innegable. Se casaron en 1963 y Kaufmann se convirtió no solo en su esposa, sino también en su enlace con una nueva base de fans europea. Tuvieron 2 hijas juntos, pero su matrimonio fue de corta duración. En 1968, su relación se había desmoronado bajo la presión del implacable horario de trabajo de Curtis y sus luchas contra la fama y la adicción. Kaufmann hablaría más tarde con cariño de él, diciendo que nunca dejó de amarlo, incluso después de su divorcio. En 1968, Curtis contrajo su tercer matrimonio, esta vez con Leslie Allen, una joven modelo y aspirante a actriz. Este matrimonio, que duró hasta 1982, fue una de sus relaciones más estables, abarcando 14 años, más que cualquiera de sus uniones anteriores. Tuvieron 2 hijos juntos, y durante este periodo, Curtis estaba haciendo la transición a papeles cinematográficos más maduros y apariciones en televisión. Sin embargo, los demonios que lo habían perseguido, la fama, la inquietud y un anhelo constante de emoción, una vez más salieron a la superficie. A principios de la década de 1980, su relación con Alan comenzó a desmoronarse y el matrimonio terminó en divorcio. En 1984, Curtis se casó con Andrea Savio, una actriz y expatinadora artística que era más de 40 años menor que él. Su relación fue apasionada pero turbulenta, marcada por las continuas batallas de Curtis contra el abuso de sustancias y los problemas de salud. Aunque compartían un profundo afecto, la gran diferencia de edad y los estilos de vida contrastantes eventualmente hicieron que la relación fuera insostenible. Después de 8 años de matrimonio, se divorciaron en 1992. Un año después, en 1993, Curtis se casó con Lisa Deutsch, una joven abogada. Sin embargo, este quinto matrimonio fue notablemente breve, durando apenas un año.
Curtis admitió más tarde que la relación había sido apresurada, una decisión tomada más por la soledad y su miedo de toda la vida a estar solo que por una compatibilidad genuina. Finalmente, en 1998, Tony Curtis encontró una compañía duradera con Jill Vandenberg, una entrenadora de caballos y filántropa que era 45 años menor que él. Su diferencia de edad levantó cejas, pero en esta etapa de su vida, Curtis parecía haber encontrado la paz. La pareja se instaló en Nevada, donde compartían un amor por los animales y cofundaron Shiloh Horse Rescue, un santuario para caballos maltratados y abandonados. Jill permaneció dedicada a él hasta su muerte en 2010. Y Curtis a menudo le atribuyó el mérito de haber traído estabilidad y alegría a sus últimos años. Cuando Tony Curtis cumplió 85 años, había vivido una vida llena de fama, desamor, reinvención y reflexión. El ídolo de matiné, que una vez capturó corazones en las décadas de 1950 y 1960, ya no era la estrella joven y apuesto de Some Like It Hot o de Defiant Ones, pero nunca había perdido su encanto ni su honestidad. En sus últimos años, Curtis se volvió notablemente sincero sobre su vida y las mujeres que la habían moldeado. Entre todas ellas, un nombre destacaba: Marilyn Monroe. Hablando con el peso de la edad y la claridad que solo llega después de décadas de búsqueda del alma, Curtis admitió una vez que ella era la única que podía hacerme eso. Esas palabras revelaron más que solo nostalgia. Hablaron de una profunda conexión emocional que lo había emocionado y atormentado. Tony Curtis y Marilyn Monroe se conocieron por primera vez cuando ambos eran estrellas en ascenso en Hollywood. Curtis, el apuesto y locuaz joven actor del Bronx, y Monroe, la rubia luminosa, cuya inocencia y sensualidad fascinaban al mundo, parecían atraídos el uno por el otro por una comprensión tácita de las ambiciones y vulnerabilidades del otro. Ambos provenían de comienzos difíciles. Curtis, hijo de inmigrantes húngaros pobres, y Monroe, una huérfana que había soportado la inestabilidad y la soledad. Debajo del glamour y las imágenes controladas por el estudio, ambos anhelaban amor, validación y escape. Sus caminos se cruzaron muchas veces antes de que trabajaran juntos. Pero fue durante la filmación de Some Like It Hot en 1958 que su relación alcanzó su punto más complejo e intenso. La película, ahora considerada una de las mejores comedias jamás realizadas, unió a Curtis y Monroe en escenas cargadas de humor, química y tensión. Fuera de la pantalla, los dos compartieron una historia enredada. Años antes del matrimonio de Monroe con Joe DiMaggio y más tarde con Arthur Miller, ella y Curtis tuvieron una aventura apasionada. Fue secreto, fugaz y complicado por las presiones de la fama y la política del estudio. Sin embargo, la conexión persistió. Cuando Curtis fue elegido junto a Monroe en Some Like It Hot, los viejos sentimientos resurgieron, pero también las frustraciones. La fragilidad emocional de Monroe y su legendaria impuntualidad en el set pusieron a prueba la paciencia de todos, incluida la de Curtis. «Fue como besar a Hitler», dijo famosamente cuando le preguntaron sobre sus besos en pantalla. Un comentario que luego admitió que fue dicho con ira, no con verdad. Décadas después confesó: «Me equivoqué al decir eso. Lo dije por frustración. La verdad es que Marilyn era fascinante. Tenía este poder sobre los hombres. No solo porque era hermosa, sino porque era vulnerable. Querías protegerla incluso cuando te volvía loco». En sus años crepusculares, Curtis a menudo hablaba de Monroe no como un icono, sino como una mujer que una vez conoció, frágil, brillante y atormentada. Describió cómo podía cambiar de la alegría radiante a la profunda tristeza en momentos, cómo su risa podía iluminar una habitación y cómo su soledad nunca estaba lejos de su sonrisa. «Había algo en Marilyn que se metía dentro de ti», dijo suavemente en una entrevista. «No podías olvidarla. Nunca lo hice». Su aventura, aunque pasada hace mucho tiempo, dejó una marca permanente en Curtis. Incluso después de múltiples matrimonios e innumerables romances, todavía consideraba a Monroe como una presencia singular en su vida. «Ella era la única que podía hacerme eso», admitió,
refiriéndose no solo a la agitación emocional que ella causó, sino también a la ternura que evocaba en él. La combinación de vulnerabilidad y sensualidad de Monroe lo desarmó de una manera que ninguna otra mujer pudo. Ella le recordó el dolor y la belleza de ser humano, algo que ni siquiera la fama y la fortuna podrían borrar. Cuando Curtis reflexionaba sobre su pasado, a menudo consideraba lo que podría haber sido si las circunstancias fueran diferentes. Reconoció que tanto él como Monroe estaban demasiado dañados, demasiado ambiciosos y demasiado controlados por la maquinaria de Hollywood para encontrar la paz juntos. Éramos dos almas perdidas tratando de encontrar nuestro camino, reflexionó. Tal vez por eso nos conectamos y por qué no pudo durar. En el momento de su confesión a los 85 años, Curtis había hecho las paces con muchos de los fantasmas de su pasado. Había visto imperios de fama ascender y caer. Había resistido el escándalo, la adicción y la reinvención. Sin embargo, cuando hablaba de Marilyn, su voz transmitía una ternura que el tiempo no podía apagar. Ella no era perfecta, dijo, pero era inolvidable. Todos los hombres que la conocieron se enamoraron un poco de ella, y creo que ella lo sabía. Las reflexiones finales de Curtis sobre Monroe no fueron las de un viejo amargado, sino de alguien que finalmente había llegado a comprender la profundidad de su humanidad compartida. Detrás de las fachadas de estrellas de cine había dos personas anhelando aceptación, ambas huyendo de su dolor en las brillantes luces de Hollywood. «Ella era la única que podía hacerme eso», repitió Tony Curtis suavemente. Y en esa confesión yacía una vida de amor, arrepentimiento y memoria. Prueba de que incluso en un mundo construido sobre la ilusión, algunas conexiones son para siempre reales. Los rumores persistieron durante mucho tiempo de que su pasión en pantalla se había extendido a la vida real, y en sus últimos años Curtis admitió que era verdad. «¿Éramos amantes?» «Sí», dijo. «Nos encontramos en medio de toda esa locura. No fue una gran historia de amor. No del tipo que se escribe en los libros, pero fue real. Y por un tiempo lo fue todo». Afirmó que su aventura continuó en secreto, incluso mientras Marilyn estaba casada, y que su conexión no fue impulsada por la lujuria, sino por un anhelo compartido de comprensión. Ella podía alcanzarme por dentro y tocar algo que nadie más podía. Tal vez fue porque ella estaba tan rota como yo. Tony también reveló que Marilyn había quedado embarazada durante su aventura, una afirmación que sorprendió a los historiadores de Hollywood cuando la hizo pública décadas después. «Ella me dijo que estaba esperando a mi bebé», dijo, con la voz temblorosa por el peso del tiempo. «Pero lo perdió. Nunca supe cómo consolarla. No volvimos a hablar de ello después de eso. Simplemente nos distanciamos». Ya sea que esa trágica afirmación fuera verdadera o embellecida por la memoria, estaba claro que para Curtis la herida emocional permanecía abierta. Cuando Marilyn Monroe murió en 1962, Tony Curtis quedó devastado. «Lloré por ella», admitió. «No fui al funeral porque no podía soportarlo. No quería verla en un ataúd. Ella era luz, luz pura, dorada, y quería recordarla de esa manera». Por el resto de su vida, llevó tanto la culpa como la ternura de su conexión. Se casó 6 veces, amó a muchas mujeres, pero ninguna pareció llenar el espacio que Marilyn había ocupado una vez. Mirando hacia atrás, Tony Curtis sabía que su historia era una de las leyendas más agridulces de Hollywood. 2 estrellas ardiendo demasiado brillantes, demasiado brevemente, en un mundo que exigía la perfección y castigaba a la humanidad. «Ella tenía el poder de hacerme sentir vivo y de destruirme también», dijo cerca del final de su vida. «Eso es lo que quise decir cuando dije que ella era la única que podía hacerme eso. Nadie más tuvo ese tipo de control sobre mi corazón». Y en esa silenciosa confesión, a los 85 años, el actor que una vez fue el chico de oro de Hollywood reveló que debajo de la fama, la risa y los innumerables papeles, Tony Curtis nunca había dejado de amar verdaderamente a Marilyn Monroe.